Bien, pues llegamos al final. Ha sido un año intenso, ha sido un año de artistas, ha sido un año de muchos noventas. Y la verdad es que la mujer que tenemos con nosotros, que ha sido una de las artistas indiscutibles de la música dance de los años 90, pues nos preguntaba mucho la gente, ¿por qué no habláis con Thalisa? ¿Por qué no entrevistáis a Thalisa? Y nosotros decíamos, estamos en ello, pero hemos estado mucho tiempo porque Thalisa pues no aparece en ninguna parte, no está en las redes sociales, es complicado contactar con ella, pero al final nos lo propusimos, hemos dado con ella y ella va a ser nuestra madrina, bueno, el padrino. Thalisa, que sepas, Emanuela, nuestro padrino, el primer invitado fue David Morales, el DJ David Morales. Y tú eres la madrina que cierra el programa. ¿Qué te parece? Gracias, qué honore, un honore. Bueno, y... Un honore. Dime. Vale. No, digo, voy a intentar hablar en español, porque adoro este idioma y claro, no lo hablo súper bien, pero quiero de verdad este idioma y todos ustedes, lo digo sinceramente de corazón. Bueno, esto de Manuela me ha dejado alucinado porque hemos estado contactando a Manuela y yo hablando en inglés y yo le he preparado unas preguntas en inglés y resulta que ahora me he enterado que Manuela habla perfectamente español. Ella dice que no, pero hemos charlado un rato antes de la entrevista y habla perfectamente español porque tú vives en Panamá ahora mismo. Sí, vivo en Panamá hace 7 años. Casi 8. ¿Y qué te ha llevado? No, si no es mucha curiosidad, ¿qué te ha llevado hasta Panamá? Al final el trabajo, porque tenía un trabajo, sí, tenía una colaboración y después me encantó porque era perfecto, prácticamente yo vivo en Panama City, que hay todo lo que tienen en la ciudad, pero está frente al mar. Y claramente el mar hay que ir en la playa un poquito porque el mar está en Panama City, no está tan limpio. Pero es una ciudad donde puede agarrar los dos. La cosa más cerca que yo he visto de Panamá era Los Ángeles. Lo que me encanta es tener la posibilidad de tener una vida simple, ¿no? Con siempre calor y al mismo tiempo poder hacer negocios. Y eso se puede hacer en Panamá. Bueno, sí, Panamá es un lugar de negocios, bien conocido por todos, ¿no? De negocios, de bancos, de entidades bancarias y de... Mira, en realidad creo que sí, pero creo que eso son por la gente muy grande. Yo abrí una cuenta, fue bastante difícil, ya no es que fue, ¿me entiendes? No es tan simple como dicen. No sé, pero yo lo veo un país normal y claramente es un país que anda mudando. Creo que tiene peor fama de lo que es, porque al final ellos tienen la regla que tienen, hay muchísimos extranjeros. Lo que para mí es bueno y me encanta es que siempre tú encuentras a alguien, siempre tiene una buena historia, o son trader, o son publisher, siempre hay gente interesante que se encuentra, eso en todo el mundo, claramente. Pero como aquí hace calor, todos están afuera y hablan. Es muy como aquí, como en Valencia, como el Mediterráneo, es gente muy festiva, muy mediterránea, muy de la calle, ¿no? Muy de contacto. Exactamente. Bueno, y como los italianos, que también sois muy mediterráneos y muy de la calle, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, claro. Yo siempre, todavía tengo una casa en Milano y ¿sabes? Más en el centro, yo nací en el centro. Y todavía soy de carácter, como actitud, sono un po' del centro, hablo con todo. Y a Milano a veces me miran como, ¿qué quiere esta? ¿No me entiendes? Pero yo ando hablando con todo. Me encanta compartir, en ese sentido me encanta hablar y conocer, crecer. En Milano, por ejemplo, la actitud de la persona es un poquito más fría, un poquito más de ciudad, de reservatezza. Y está bien, pero no es tanto mi carácter, Vamos a repasar un poquito de historia, queremos conocer de ti, queremos saber cómo llegaste hasta dónde has llegado en el mundo del dance, porque todo comienza en los años 80, ¿no? Tú ya en los 80, finales de los 70, ya te inicias en la música. Esto podría decirse que eres una de las artistas más veteranas, con más larga trayectoria posiblemente dentro de la música de baile. Diría que sí. No, mira, yo hice mi primer espectáculo a los 4 años. Salí de mi mamá en una plaza y agarré por los pantalones uno que se llamaba Pippo Baudo en Italia. Y de allí me escuchó alguien. Y hice mi primer disco a los 8 años.
Y salió a la venta, un disco comercial. A la venta, a la venta. Sí. Hice 1, 2, 3 discos a la venta cuando tenía 8 años. Un día te lo invito, porque todavía lo tengo, de niña, con voz de niña, ya grandota. Y después sí, pues claramente pasó un tiempo, terminé mi estudio, me fui a los Estados Unidos, insomma, tutta una fase de estudio. De trabajar también en aprender cómo escribir, cómo usar el idioma. Y sí, en los años 80 empezó mi amor por la música dance y comunque por la música. Mira, siempre yo creo que se vive otra vida. Yo en cualquier otra vida hablaba inglés, porque yo sueño en inglés. Hace años desde que esto es una pregunta que me hago yo mucho, Emanuela, porque todas las artistas italianas que he entrevistado en estos programas habláis muy bien y cantáis en inglés. ¿Esto lo habéis aprendido como autodidactas a la vez que habéis ido trabajando y cantando, o habéis estudiado inglés? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque aquí en España no está esa tradición. Ahora sí, pero hace unos años no estudiabas inglés desde pequeñito, por ejemplo. No, lo estudié. Yo estudié francés. Infatti, yo hablo francés y lo amo. Y lo escribo, conozco la gramática. El inglés lo aprendí al revés. Primero aprendí a hablarlo y después hice un trabajo por la gramática. Y mira, ahora con mi niña estoy aprendiendo cosas que yo ni sabía, porque ella es en first grade, primer grado. Y estoy aprendiendo cosas que digo, no sabía. Lo hice al revés, fue una necesidad y un amor. Y lo aprendía con canciones. Mira, yo no sé si tú sabes quién es Gladys Knight. Sí, Gladys Knight. Remember? Mm-hmm. Sí, yo aprendí a cantar. ¿Sabes cuando uno dice yo estoy en mi cuarto y canto? Yo me había regalado algo con toda la canción de Gladys Knight. Era algo, no sabía ni una palabra, pero estudiaba cada día, cada cosa, y allí yo aprendí a cantar. Claramente, después cuando tú tienes tu propio contrato y tus propias canciones, tú vienes de ese mundo y te dan un otro tipo de canción, tú dices, ¿cómo puedo hacer esto? Allí fue un grosso clash, porque en este año no es como ahora, que es mucho mejor, que el pop y la dance, todo está mezclado. Pero en ese tiempo había el pop, que era la música. ¿Qué música? Cuéntame, ¿qué música escuchabas? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué grupos escuchabas? R&B, más que todo R&B. Nunca he escuchado tanta música italiana, yo siempre R&B. ¿Y música dance escuchabas? Gladys Knight, todo, Chris Brown, funky, ¿no? Más funky. Ajá. Sí, y cuando yo me presentaba, ¿qué era la otra que yo estudiaba? No me recuerdo ahora, pero cuando yo me presentaba con mi primer contrato, que fue muy temprano, tenía 14, 13 años, con contrato, yo decía, yo quiero cantar eso. Me decía esto, tú estás loca en la cabeza. Estos son los gringos, acá no se puede cantar en inglés. Así que cada día era una ducha fría. Y fue una lucha para mí, porque mi alma, mi sol era eso. Y tuve que luchar. Y mira, la cosa más cerca que yo sentí dentro para tener un ritmo, fue la música dance. Porque allá, ¿sabes? La lengua, el idioma inglés, así como el idioma español, usted tiene muchas consonantes. Esas cortan, se puede hacer. Pero la lengua italiana, aunque muy bella, tiene un montón de vowels, como se dice, vocales, y es muy redonda. Así que es algo técnico, es mucho más difícil hacer algo con ritmo, algo que, ¿no? Mira, en italiano tú tienes più, su, giù, tu, ya, se acabó. Ya en español no tiene tanto, pero tiene muchas palabras que tienen muchas consonantes. Y así que mira, para mí fue una lucha encontrar algo que fuera nuevo, que podía darle mi nombre, darle mi alma, pero que respondía a lo que yo amaba, que era ese tipo de música. Estamos escuchando... Al final hay la música y hay el business de la música, y esto es feo. Mira, estamos escuchando una de tus primeras producciones, 8 AM, que lo estábamos hablando antes de la entrevista. Yeah. Baby Don't Stop. Este fue uno de los primeros, que era así un poquito más disco, ¿no?
A ver, 8 AM, pero tú has sido Angie Starr, has sido Donna Luna, has sido Karin Rex, has sido Mandy Gordon, has sido Paula March. ¿Por qué tantos nombres y quién elegía estos nombres? Porque muchos incluso me dices que tú ni sabías que esos nombres eras tú, ¿no? No, absolutamente. Nosotros lo que pasaba era producción de iEnergy. Yo trabajaba con Time, con un señor que se llamaba Sergio Gallora, y iba en un estudio en Verona y en un estudio en Bologna, pero por la mayoría, y con uno que se llamaba Disco Magic antes, y por la mayoría trabajaba con Time. Y yo iba allá, casi siempre escribía la letra, la música a veces, pero bien, así. Cantaba y hacía todos los back vocals, que son un montón. ¿Hacías tú los coros? ¿Todos los coros los hacías tú? Todos los coros, todos. ¿Todos eras tú? ¿Todos eran Thalisa? Sí, absolutamente sí. Sí, créeme, el Tower aguantaban horas. Y en una sesión hacíamos 2, 3 canciones. También en Brescia, con un otro que se llamaba Laurent, y con la Clara Moroni, que tiene su Delta, creo. Sí, creo que todavía es así. Pero yo por la mayoría trabajaba con Giacomo, con Time. Para mí era como se hacía el trabajo, se firmaba algo y escribía algo y se agarraba un poquito de dinero y ya. No sabía, muy estudiante, no sabíamos que yo por lo menos no sabía cómo se llamaba, Cuando fui en Japón por la primera vez, ya me di cuenta. Por ejemplo, había una canción que se llamaba Don't Drop Me. No me acuerdo el nombre del artista, absolutamente. Pero fue Tom Yoda que me dijo, mira, acaba de vender 600,000 copias de este disco. Y yo era uno de los muchos, ¿me entiendes? Recuerdo, había uno que había escrito la música, se llamaba Baby I'm sorry, I never thought that I would break your heart, baby I'm sorry. And I remember Hong Kong, King Dong, un montón. Mira, si yo me meto, te envío 200 de eso. ¿Y tú crees con esto? ¿Tú crees con esto que me estás diciendo? Porque esto lo han dicho también muchos artistas, el tema de que no eran conscientes de realmente el éxito que estaban aportando a las discográficas, que la industria del dance en aquella época quizás se aprovecharon un poco de los artistas, del éxito de los artistas. Mira, el punto era que principalmente salían compilación. Y aprendí después que cuando algo tenía más potencialidad, era como un trabajo al revés, como se hace ahora con el reality show, ¿no? Lo que funciona se empuja. Y creo que fuera en ese sentido así. Y claramente puede ser que habían personajes como Arnelly, ¿no? Que lo hacían más personalmente, ponían la cara más, ¿me entiendes? O como Clara. Yo todo lo que he hecho de antes, hice un show. Yo lo tengo, mira, voy a abrir un canal de YouTube porque veramente yo no tengo nada en social media, nada. Lo tienes que hacer, sí. Estoy con otro nombre, pero es absolutamente personal. Y porque, por ejemplo, hicimos un Tokyo Dome, y yo estaba aquí con un grupo que se llamaba Magic Marmalade. Había Regina, mi ex boyfriend, o esposo, como lo puede llamar, de lungo término, y yo estaba haciendo back vocals allá. Y aunque estaba cantando muchas cosas, pero parece que eso fue exitoso y así que se hacía un poco de trabajo al revés. O sea, lo que tenía éxito le ponían más. Así es. ¿Y era un negocio diferente, un camino diferente. ¿En qué momento de tu vida decides ya no quiero ser la que está detrás y a partir de ahora quiero dar la cara y quiero ser Thalisa, buscarme un nombre y darme a conocer y dar mi imagen? ¿En qué momento surge? ¿Fue en el 91 con Living for Love? Mira, yo siempre quise darle la cara. Cada vez que no lo hice es porque no me dejaron. Ajá. Yo siempre, nunca fue una vez hice una tournée como corista. Mira, estaba allí sufriendo, quería sacar del escenario y salir. No es mi alma, no es que yo no soy una egocéntrica, pero yo soy solista y quería darle la cara, pero mira, no era posible porque al final en ese tiempo no había social media y solamente se accedía a la televisión si tenía pop
por un disco dance era muy difícil hacer televisión, porque había poco programa. Así que hasta que me lo permitió el éxito, porque yo no sé si te acuerdas, como Manuela, yo hice un video y una cosa que se llamaba Love for Free, y un otro que se llama You Are My Love for Free, y uno que se llamaba I'm Crazy for You, something like that. For You ha sido con el que hemos abierto el programa, de Manuela, de 1987. Exacto. Bueno, era un son remix. Dos, pero los discos son dos. Son que yo hice con Manuela. Uno se llamaba Love for Free. Y créeme, era un bellísimo, que tenía un bonito vídeo. Y fue allí que yo aprendí, yo le debo mucho a este señor, se llama Freddy Nayar. Tenía una compañía que se llama Baby Records. Le debo mucho a él. Allí trabajaba Roberto Turati, y no me recuerdo otro, cómo se llamaba, qué ragazzi. Pero mira, a mí él me enseñó de verdad muchas cosas. Mira, en ese momento él me dio el dinero, me dice, hágate tu propio vídeo. Yo me escogí la compañía, ese vídeo que pasó por todo lado, pero él estaba casi acabando su compañía, su percorso con la Baby Records, casi cerró después. Y yo era como la última, ¿me entiendes? El último, prima de acabar, todo él me enseñó, me tenía así allí en su oficina y me decía, tú siéntate acá y aprende. Él recibía a la gente. Y eso empezó porque él me daba la cita a las 9 y no me recibía, siempre tenía otro. Yo a las 10 de la noche estaba allí todavía esperando, quisiera tanto. Él me decía, me propuse, yo te doy como un, ¿cómo se dice? Un wage, un estipendio, algo cada mes para que tú. Yo le dije, no, yo no quiero, yo quiero hacer mi trabajo y darle mi alma a eso. Y allí me dio una chance. Y más que todo me ha enseñado a escribir la letra, a escribir no para mí, pero para lo otro. Me enseñó técnica y todo. Y le debo mucho. Y de allí pasé a hacer una canción que debía ser mía, que se llamaba I Say Yeah. Yo no sé si tú te acuerdas de Sí, I Say Yeah fue una canción que hiciste con Stefano Secchi y una voz masculina. Tú fuiste la compositora, que esa canción la recordará mucho la gente porque después hubo otra versión que se puso con la base del tema de Chicane Offshore. El tema de Chicane, ¿Oh, yeah? ¿No? Sí, la canción, hay una canción de Chicane que es instrumental, llamada Offshore, que hubo una fusión que era I Say Yeah de Stefano Secchi, que es el tema que tú compusiste. Pero tuvo más éxito en España la base musical de Chicane que la base original. Yo no sé nada de eso. Yo. Sí. No, lo que te puedo decir es que ahí sí era una maqueta que era yo, que había cantado yo, que era mi disco. Pero yo he escuchado una cantada por un chico. Ahí se dice cantada por un chico. Es no, claro, porque decidieron a lo último que era mejor utilizar una voz masculina. Que la verdad, porque la verdad era mejor. Pero yo digo, ¿cuándo puedo ponerle mi cara? Es para responderle a mi cara. Y después fue Because the Night, que fue una total casualidad. Así que, pero sí, yo quería, no es que no quiso, no pude. Sí, pero sabes que sí que ha pasado, por ejemplo, el caso de Samira Besic. Samira no quería porque estaba en otros planes musicales en ese momento, por ejemplo, no quería aparecer, y hay artistas que en ciertos momentos pues no han querido aparecer, pero tú desde un principio querías aparecer, simplemente que fue al contrario, ¿no? La discográfica no te dejaba, no te lo permitió. Publicas Living for Life como Talisha con Y en el primer trabajo. ¿Esto por qué fue? Talisha con Y y SH. Porque eso era el nombre original, en realidad. Eso era lo justo. Después fueron los otros que quisieron cambiarlo porque no querían problema de copyright. Pero el nombre original era eso, por la Y. ¿Y por qué el segundo que fue... ¿Por qué te llamas Talisha? Mira, no todo el mundo en ese momento, no sé si en España es así, pero la Italia era muy heterófila. Todo lo que era de afuera era mejor. Y todo el mundo me dice, no puedes salir con Emanuela haciendo dance music, es un nombre demasiado italiano, no te van a creer, bla, bla, bla. Así que, mira, no tengo cara, usted me ve, yo no tengo cara de Janet o, y así pensé, había conocido a una fiesta Talisha Sosa, que estaba escrito con la I, normal, Talisha, Talisha, que es mexicana.
yo digo, esto puede ser un nombre que me gusta, se puede parecer a lo que soy yo, una italiana, pero un poco rara, un poco loca. Y esta chica era mexicana. Y digo, Thalisa me puede gustar. Y decidieron ellos, antes de escribirlo con la Y y después con la doble E. Pero no, aún esa no fue exactamente y completamente my choice. My choice, yo quisiera llamarme Thalisa, Talisa. Pero bien, está bien con Thalisa, sí, también. Bueno saberlo, curiosidad que no sabíamos. Publicabas ese Living for Love en el 91, en el 92 Because the Night, que acabamos de escuchar, del que hablabas, sí. Con el proyecto Coro. Con Coro fueron muchos éxitos. For Your Love, que está sonando ahora mismo, There's Something... cuéntanos un poco, háblanos There's Something Going On, es que no tenía el nombre completo en la pregunta. Cuéntanos quiénes serán Coro, cómo llegaste hasta Coro. Bueno, mira, Because the Night fue una total casualidad. Yo tenía una cita con un chico en el estudio donde trabajaba regularmente con Roberto Turati y estábamos trabajando, habíamos apenas acabado de hacer I Say Yeah and Keep on Jamming y yo estaba bastante, ¿cómo se dice? No, desilusionada, ¿cómo se dice? No digo basta, nada sirve aquí, nada funciona. Desencantada, sí, desencantada. Y cómo se presentó y tuve una pelea con mi esposo, me decía, tú siempre te presentas a la gente, no sé. Y estaban cantando Because the Night, que había Massimo Gabutti, que es uno de mis mejores amigos, con ¿sabes? El productor de Bliss Team, de Bliss Corporation. Bliss Team. Lo que hice. Sí, eso. Sí, que son que fueron los productores de Eiffel 65, ¿no? Después. Exacto, el productor es. Y estaba trabajando allí en ese estudio. Me dice, Manu, ¿cómo estás aquí? La chica que probamos no anda bien, pero quiere probar una vez a cantar Because the Night. Creo que tu voz puede ser bien. Yo lo probé una vez, salí, el día después me dice, sí, hacémosla mejor porque parece que bien, la canté bien. Y me dice, y me recuerdo, en ese tiempo, había el primo vinile, el estudio non aveva 1000 copias. Que significaba como, sí, más o menos, nada especial. Y estaba tan cansada que me fui con mi esposo, con mi mi novio de muchos años, en Biarritz, en Osegor, para surfear, San Sebastián, era la surfista. Y me quedé allí como, eso era como junio, y nos quedamos allí hasta septiembre. Cuando regreso en septiembre, dice, ¿tú dónde estás? Y estaba número 1 en España, eran salidos, para esto como no se supiera nada. Y estaba exitoso. Y al primer show yo encontré Coro, a esos dos chicos. Yo digo, ¿quiénes son ellos? Ellos no conocían a mí, yo no conocía a ellos. Y hicimos el primer show, nos conocimos allí. Esa es la verdad. Así que eso es. Tú sustituyiste, primero había una chica llamada Jay Rolandi, ¿no? Que fue la que cantó la primera canción de Coro antes de ti. Y también, no. Y también estuvo por ahí Lion, que cantó el Runaway. No, Jay es un chico. Es un chico. Un chico. No, Jay llegó en For Your Love porque había 2 partes. Y después, mira, yo quisiera ir por mi carrera. Pero no fue yo que decidí romper esta situación. No había tanta armonía y al final agarraron a esta otra chica. Sino yo había cantado el álbum. Hicimos un video bellísimo de For Your Love, pero ese girato nunca salió porque estaba yo que cantaba así, me cortaron. Pero bien, esta cosa pasa, ¿no? Entre grupo pero no, en realidad no fui yo que decidí de salir. Para decir que no es que fui yo para grande ego quisiera, no. Pero a quel punto me prometieron de hacer un disco solita, que era Brighter Day, y aún allá me lo encontré. A la copertina era Stefano Secchi featuring Thalisa. Yo no quería más featuring, no quería más. Porque había tiempo, quería un disco sola, ¿me entiendes? Tú sabes que nuestro programa se llama Featuring.
sí. No, es una cosa maravillosa, pero depende en qué punto de la vida de alguien llega, ¿me entiendes? Yo era años y años que cantaba de todo. No quería nada sino tener un nombre porque al final, ¿sabe? El tutoring, la persona que hace el tutoring, a menos que no sean dos artistas enormes, muchas veces yo llegaba, era coro, tutoring, Talita, pero nadie conocía mi nombre, era coro. Claro, era coro. Y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno se cansa. Quiere, digo, yo trabajo de mi mejor, de mi alma. Quiero tener un poco de crédito también. No era dinero, era crédito. Eso te pasó también un poco, Emanuela, cuando participaste con Aladino, ¿no? Que tuviste dos canciones muy potentes con Aladino y eran Aladino. Sí. Pero eso era diferente, porque allí ya yo sabía. Eso es diferente, porque eso estaba antes. Eso es Aladino y va a ser un proyecto Aladino. La cosa de estar clarita antes. Y para mí era así. Fue divertido, exitoso, remunerativo, porque fue muy bien. El Make You Right Now, que escribimos la letra yo y mi esposo, aunque la música la escribimos de una forma divertida, agarramos, fue buen éxito, buen dinero. Nunca hice show porque no era yo, pero a veces la cantaba. Y Make It Right Now todavía es uno de los riffs que yo prefiero. La acabamos de escuchar, pero Brothers in the Space en España fue una auténtica revolución, el tema Brothers in the Space. Sí, ¿Lo compusiste tú? En España fue fuerte, sí. ¿Lo compusiste tú también? Mira, las dos, sí, la letra seguro, ma anche la música fue así. Make It Right Now, Brothers in the Space, me llaman de Brescia, me dice, Manu, hay que hacer una canción. Eran 3 chicos, Valerio Gaffurini, otro no me acuerdo cómo se llama, insomma, el día en el estudio Time, vamos. Llego a la mañana con mi ex esposo, californiano, gringo, Michael, que se ve en muchos vídeos. Y el gringo que está siempre al lado mío era mi ex novio, por algo. Y llegamos allí y digo, sí, ¿dónde está la canción? No hay, la hacemos. Había un loop, ¿me entiendes? Y así nos ponemos con un grabador, los dos, tú canta que arreglamos. Yo cantaba, por el Mario le escribió la letra. De la mañana a las 9, a las 7 teníamos toda la canción. Las dos canciones nacieron así, corridas y rápido. Así que sí. Y al final, como grabamos mucho, nosotros firmamos la letra y ellos firmaron la música. Pero muchas de las puntas también se escribían juntos. Pues, ¿sabes? Para hacer gusto, cuando hay mucha gente, se divide, ¿sabes? Los puntos de derechos de una forma justa. Antes hablabas de la Brilliant Day que hiciste con Stefano Secchi. Esta canción fue muy curioso porque es una canción que es un tema de Eros Ramazzotti, que tú hiciste una versión. Que esto mucha gente a día de hoy creo que no sabe que es una versión de Eros Ramazzotti, a pesar de que el tema original sonó mucho en España, pero no lo relacionan con tu canción. Pero sí que dicen, esa canción de Thalisa me recuerda a algo y no saben exactamente a qué. Pero mira, cuando yo hacía el show en España, mucha gente la cantaba conmigo, porque en ese momento era bastante reciente y la gente sí que la conocía. Y mira, esta canción, yo fui en Torino, en los estudios de Bliss Corporation, y siempre con Máximo, lo que me hice cantar Deep of the Night, junto con Roberto. Y me dice, mira, tenemos este provino acá, ¿quiere cantarlo? Digo, yo no conozco tanto Ramazzotti, lo probo una vez. Me dice, mira, prueba una vez y canta, después vemos cómo anda. Lo canté, te lo juro, su mi hija, yo lo canté una vez. Y dice, va, te hago saber qué pasa. Y lo próximo que veo era el disco, que era salido. Y preguntamos los permisos a Eros y a Cogliati, que era el autor, que fue uno de mis mejores amigos, que murió hace como 2 años. Y sí, nos dieron un poquito de derechos que pues al final no se finalizó, pero Eros sabía, Eros tuve que aprobar, porque al final era una adaptación y yo creo que él trabajaba con varios estrenos, no sé, pero yo solo hice
la versión en inglés. Él dijo algo, Eros Ramazzotti, después de salir la canción, te felicitó, te dijo si le había gustado, si no. Mira, sé que le hicieron escuchar antes. Y después tuve varias ocasiones de hablar con Eros en su estudio en Milano, cuando estaba más Canova allá, pero nunca hablé de eso. No, le hablé con Tiziano. Descubrí que Tiziano Ferro me dice, Manu, yo era tu fan, cortaba tus cositas, mi amigo. Eso sí, eso pasó en el estudio de Eros en Milano, donde Tiziano grababa al empiezo porque trabajaba con Michele Canova allá. Y llegó el momento en el que Thalisa ya es Thalisa, cuando creas, creo que fue ya con tu propio sello, al final te cansaste de todo, dijiste voy a montar mi propio sello, mi propia agencia, mi propia formación y debutas con I Found Love, ¿no? Más o menos. No propio, más o menos. Porque I Found Love es Time todavía. Es Time todavía. Entonces, ¿en qué momento lanzas tu proyecto con tu sello? Mis propias cosas, con mis sellos, yo empecé a producir otra gente. A Simon J, por ejemplo. Escribimos esto, Wanna Be Like a Man, Love Dance. Producí otro chico, se llamaba Mark Lopez. Producimos una otra que se llamaba She's the Rebel. ¿Cómo se llamaba? Producimos otra cosa y algunos singles de cuando estaba en Brasil. Porque en Brasil publiqué algunas cosas, un álbum que casi nadie conoce, en español y en inglés, que era más pop. Y algunas canciones, una se llama Jambalaya, una se llama Kisses, Kisses, Bye Bye. Algunas canciones que esas sí fueron producidas en mi estudio y publicado, ¿sabes? Como se hacía ahora, en cada país se utilizaba una label diferente. Claro. Así que en cada país. Pero aquí empecé a producir mis cosas. O You and Me, no sé si tú conoces una canción que se llama You and Me. No, como Thalisa. Sí. No. You and me, just tell me what you wanna do. Whoa, whoa. Only you and I, you and me. No me suena esa canción. ¿Y esa canción de qué año es? En Brasil, debe ser como, ¿qué será? ¿Qué será? 2000, no me acuerdo. Pero cuando me fui en Brasil, después I Wanna Give, yo hice I Wanna Give, después hice Falling in Love. Falling in Love with You. Es así. Un éxito grandísimo en Brasil. Yo hice 3 tours en Brasil, 4. Uno de 6 meses, uno de 3 meses, uno de 2 meses, uno de 3... Y cada noche tenía 10, 15 mil personas. Tenía 15 personas de grupo, una grande estructura, grande espectáculo. Y mientras estaba allí, salimos con este tipo de discos, con Jambalaya, porque lo registré en Milano, algunos lo subí allí, y eso empezó a ser trabajo mío de máster, sí. Pero como label, como sello, más que todo, hicimos otro artista. Y como Thalisa, en solitario, después de ese I Found Love, pues llegaron los éxitos más importantes. Creo recordar que en España te lanzaba Blanco y Negro Music, creo recordar, ¿no? Sí. Era Blanco y Negro. El Let Me Be, que está sonando, Burning Up, Falling in Love, que es el que has comentado, y I Wanna Give, ¿no? Han sido los que lanzaste como Thalisa en los últimos años. Sí, una era con Blanco y Negro, y después pasamos a Vale. A Vale. En los últimos años. Vale, creo que fue el proyecto de 2000 de la Cruz. Sí que fue con Vale, ese sí que fue con Vale, que era un proyecto con un productor español, ¿no? El To My Heart y sí. My Love is a DJ y There's No Right y My Mind. Fueron 4, ¿no? 4 temas con De la Cruz. Creo 3, no, 4. En realidad hay un instrumental que fue un éxito también en los Estados Unidos. No instrumental, pero hay poquito cantado. Pero fueron There's No Right, My Love is a DJ y My Mind. To My Heart. Y 3, y hay un instrumental que tiene una parte que no me recuerdo cómo se llama. Pero ellos eran... To My Heart, ¿no? Emanuela, To My Heart. Listen to My Heart. Listen to My Heart. Bravo, you know. Y mira, me encantó, porque me encantaba la trance music. Lo único que había cambiado la gente, estaba cambiando, se pasó de trance,
fue techno. Cuando tú sales de tanta éxito, ¿no? Era como raro, era bello, pero todo era un poquito diferente. Uno de tus últimos trabajos ha sido en 2009, uno de ellos, con Javi Crescente, también creo que es español, ¿no? Javi Crescente, y sí. My Body and Soul, junto a Muda Groove. Has estado muchos años en silencio hasta 2009. ¿Qué has estado haciendo durante ese tiempo? ¿Qué ha pasado en la carrera de Thalisa? ¿Te has dedicado a otros negocios, a otras cosas? Sí, guarda, en realidad en 2009, antes que todo, decidí comprar un lugar para parar completamente y algo pasó en ese pared de mi compañero de siempre. Así que eso fue bastante una revolución en mi vida. Decidí de dar un corte a muchas cosas y empecé, sí, una carrera totalmente diferente como distribuidora televisiva y music publisher. Publicaba también la música, pero estamos hablando solo de, ¿cómo se llama? Sello, no, banda sonora de contenido televisivo. Pero más que todo hacia la distribuidora. Y empecé a comprar productos, series TV y a venderlo y cuando era posible manejarle la música. Y otro sistema, otra idea, y después lo que me faltaba era de ser mamá y decidí de hacer eso y no soy tipo de mujer en 2014 y yo no soy tipo de mujer que aunque claramente tengo a veces una ayuda, no soy tipo de mujer que deja a su niña a la nana, ¿me entiendes? Así que eso me absorbió y me hice verdaderamente feliz. Así que eso, y te digo sinceramente me falta. A veces pienso, luché tanto para tener una carrera y después fue como si la solté así. ¿La abandonaste? Sí, no, sabes que había cosas que primero cambió el mundo, ¿sabes? Cuando fue ese paro y pasó de la música que hacíamos nosotros. Principios de 2000, sí. Y después a la techno, ¿qué me quedaba hacer? Yo podía hacer un cambio, como dice, ¿te acuerdas, Alexia? O no pasaba al pop y hacía un salto en el pop. Era casi como empezar de nuevo, porque eran dos mundos separados. Y así que pensé enfocarme en producir. Es allí que empecé a producir Simón, Marc López. Me la pasé también un poco disfrutando la vida. Mi ex, antes de dejarme con él, mi ex novio yo en la casa con 2 niñas, así que crecí un poquito sus niñas también. Y así que fue eso que yo estoy haciendo. En realidad sí me falta bastante, guarda. Yo tengo una bellísima Taylor y un piano y me encantaría hacer. Es una parte de mí que está como dormida allí, pero es lo que yo hago con más facilidad. Me encanta hacer de la distribuidora, sí, pero sabes, no hay mucho de artístico. Sí, claro, escoge una película, escoge una música, pero no es como cantar, que claro. Para mí era como si alguien te abre ¿cómo se dice? Eso del agua. El grifo. ¿Entiendes? Cuando yo salía en el escenario, era como me impactaba y para mí era puro divertimento. Esto quiere decir, Emanuela, que no estás participando, supongo, con lo que me estás contando, no participas en eventos de 90s. No, no. Pero no te llaman, porque hay cantidad de eventos de festivales de los 90 en todo el mundo. En España hay muchísimos y tú eres uno de los referentes máximos del dance de los 90. No, sí, yo siempre he seguido por años diciendo que no. Tenía mi agente siempre me decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y siempre, prende Simón, prende. Mira, te digo sinceramente, yo siempre, cuando he podido, siempre tenía 2 bailarinos, aunque no había budget, o no querían sacar budget, yo lo pagaba siempre he pagado mis bailarinos de mi propio cachete, porque me encantaba hacer antes de un tour 1 mes y medio coreografía, que yo pagaba siempre, coreografía, intentar de ofrecer un paquete, un espectáculo profesional, un show que no importa cuánto grande es el piso, el escenario, qué, pero estuvo bien. Y por respeto, cuando empezaban a preguntar de los 90, al empiezo eran cosas, ¿sabes? Así, en discoteca un poco chiquita. Yo hice unos 2 aquí,
que fue muy divertido, pero había como inventarte, podía salir bien o podía salir mal. Y yo como actitud, cuando me quedas te cuesta, yo soy más para hoy y para mañana. Claramente con el tiempo, como fueron exitosos, fueron hechos mejor y ahora es diferente. Los eventos 90 probablemente son mejor, ¿me entiendes? Organizado como un show muy grande. Pero para hacerlo me quería dejar, ahora mira, ahora mi niña tiene 7, acaba de cumplir 7, pero en ese año viven los 2 que yo he hecho. Tenía que dejarla con una nana, dejarla solita, no sé, no es como el que viaja así. Ahora viaja y dice sí, pero me falta mi vida. Así que fue por eso. Pero mira, nunca sabes, si me encantaría hacer algo nuevo. Había un team de chicos que me llamaron hace como 2 meses atrás en Milano, que habían rehecho Make It Right Now. Me encantó esta versión, me la canta, pero había lockdown, no, más para atrás, un poquito más para atrás. Pero había lockdown, no se podía ir, yo estuve en Milano, pero no podía ir en Torino, así. Ecco, hacer algo bien hecho, contaminado, como sale esto de ITV, ¿no? Con otro caso, sería feliz de hacerlo. Yo intenté con uno de Simón, Buena Vida, que me hicimos un remix. Yo hice otro vídeo en California. Claro, hay que hacerlo bien, contaminado, agarrando alguna parte. Me encantaría hacerlo, porque allí, si fuera exitoso, sí me encantaría hacer el video y montar un espectáculo y hacer lo nuevo, lo viejo y todo bien, pero siempre me ha gustado hacer la cosa bien. Sí, yo siempre lo he dicho, que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Así que Thalisa, Emanuela, está abierta a productores que aporten ideas nuevas, ideas bien hechas, ideas interesantes. Thalisa, quién sabe, está ahí. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo antes de marcharnos? ¿Qué haces ahora mismo? ¿Estos proyectos que me decías de bandas sonoras, esto lo sigues haciendo actualmente? Sí, ahora acabo de ¿cómo se dice? Acabo de licenciar una banda sonora, no de, ¿cómo se llama? No sé si son conocidas la telenovela turca en España. Sí, ahora está muy de moda las telenovelas turcas en España. Exacto. Sí. Estoy en esto, estamos en eso. Y también en Latinoamérica son muy conocidas y estoy viendo cómo hacerle un buen marketing. Y colaboro con esta compañía que se llama Go Digital, que tiene una sección que yo represento por la Europa que se llama AdShare, y prácticamente monetiza los contenidos en YouTube, y ellos son muy grandes. Think Music acaba de comprar todo el catálogo de Jason Derulo, manejan del Yankee, Natasha, son muy grandes. Estamos viendo si puede ser colaborando con ellos, podemos disfrutar de estos contenidos. Claramente la banda sonora, hay bandas sonoras que son more hip, hay otras que son más clásicas, ¿sabes? Vamos a ver, pero en este momento estoy intentando ver si puedo completar este negocio. Bueno, pues con esto que nos está contando... Algunos lo completamos, pero sí. Quisiera hacerlo más. Con esto que nos estás contando, Thalisa, está claro que te manejas muy bien con el tema de internet y redes sociales. Es decir, que si Thalisa no tiene redes sociales es porque no quiere. Porque esta última pregunta, siempre preguntamos a los invitados sus redes sociales para que la gente les siga y sepa sus novedades, pero en este caso Thalisa no tiene redes sociales, no eres una mujer de redes, pero ni personal, ni artística, ni nada de nada, ¿no? Nada de nada. Tengo un Instagram con absolutamente personal. ¿Tienes un Instagram? No sé, sí, pero tiene un nombre otro. No lo digas porque puede ser una locura. No, Manuel, guarda, no es que yo tengo ni secreto ni nada. Y créeme, hago una vida tan particular que podría ser interesante. Pero siempre tuve ese pudor de poner mi vida privada, por lo que sea, bella o aburrida, compartirla con todo. Mi música, sí, pero siempre, anche cuando hacía show, cuando si salía del escenario, esta era mi vida.
Y tengo un problema con eso, porque me doy cuenta que si uno que necesita, o sea, ayuda a lo otro a hacerlo y a monetizar su contenido. Pero yo, mira, no tengo un canal YouTube, los vídeos que están allá los suben otros. Y sí, me encantaría. Una mi amiga me dijo, ¿por qué tú no haces tu propio canal? Porque de verdad yo tengo también mucho material. Que sería muy interesante, porque son diferentes, hay muchos otros artistas también involucrados. Tengo algunos vídeos donde hay Juan Líder que hicimos bastante trabajo, y otra banda, o como eso que te decía de Japón, que casi nadie... Yo tengo, porque estoy loca que andaba siempre con esa videocámara, me odiaban por eso. Pero tengo bastante material que la gente no ha subido porque no lo tiene, claramente. Pero, ¿sabes? Me encantaría hacer algo nuevo y con la ocasión salir con las cosas viejas. Y la verdad que lo que me falta es el tiempo, porque mi día es bastante lleno. Y tengo una niña, tengo trabajo, si estoy acá, trabajo con la Italia, ¿sabes? Yo trabajo bastante horas, porque con la diferencia de horario, estoy aquí por allá, así que el día se va. Y así es. Pero sí, me encantaría, sobre todo, porque hay cosas que son escritas que no son veras, hay alguna cosa que es imprecisa, por lo menos me encantaría dar la versión mía, que es la verdadera, porque al menos se sabría la verdad de cuál soy yo que canto, si a alguien le interesa, ovviamente, pero así mi piacerebbe, lo que me encantaría hacer algo nuevo, aunque sea una contaminación de mix, y con la ocasión poner las cosas que de verdad son buenas. Yo, por ejemplo, toco la guitarra y casi toda la cosa que lo he escrito con piano o con guitarra. Me encantaría, si a alguien le puede interesar, por ejemplo, hacer algún acústico. Yo amo lo acústico, ¿conoces Damien Rice? Can't take my eyes off of you, remember? Esa es la canción de la película Closer. Sí, ¿no? Pero el artista se llama Damien Rice. Damien Rice, sí. Me encanta esa canción, me vuelve loco esa canción. ¿Has visto la película? Mira, ¿Has visto la película? He visto la película, pero ya conocía todo su álbum. Mira, si nunca te aparece, si te capita como si te acontece, escucha el álbum de él, tiene lyrics super beautiful. El vivo es uno de los mejores. Y me encanta también Foo Fighters, por ejemplo, cuando él aunque toca en acústico, o yo era una fan de Nirvana, loca de Nirvana, y conozco el acústico como cada palabra, ¿me entiendes? Y porque creo que la música, aunque la más bella, tiene a nivel de melodía, si es bella mientras la toca en acústico, va a ser bella después. Es muy bella, es muy bonita. Con la expresión que es el caso, en realidad. Bueno, Thalisa, Emanuela. Espero de no haberte aburrido, porque no, para nada. La conclusión que he sacado yo de esta entrevista es que tienes muchas ideas en la cabeza. Yo creo que las deberías empezar a poner en práctica, a poner en marcha, para que no se te acumulen tantas y que vayas haciendo ya cositas, porque la gente y tus seguidores, que tienes muchos y muchas, te lo van a agradecer. Gracias, dile que lo amo de verdad. España era siempre mi segunda patria. Antes de marcharte, por cierto, me has dicho que has estado muchas veces en Valencia. Bastante, al menos 4 o 5 shows, siempre exitosos, y me encantaba. Yo me recuerdo un show en particular que había tanta gente, no sé si era el tiempo de Burning Up o algo, pero maravilloso, veramente maravilloso. Amo Valencia, como ciudad, como gente, como ánimo. Me encantó también Madrid, Barcelona. En ese tiempo, hicimos, en un fin de semana hacíamos antes 6, 7 shows. Andando con carro, con avión, pero mira, con una felicidad. Yo tengo solamente bellísima memoria. Hasta la última que hice este show en Palais Saint-Jordi con De la Cruz. Estaba llenísimo de gente. Yo amo veramente a España, amo vuestra comida. Tengo amigos aquí españoles bastante. Y acá cuando llegué,
empecé a proponer los programas de televisión en lengua española. Ustedes sabe, un acento, pero aquí en Latinoamérica no se puede. Quieren español neutral, porque quieren español. Me decía, ¿cómo hablas tú el español con la Z así? Pero digo, yo eso conozco. Y aquí, pero me tuve que sacarlo, porque me dice, ¿cómo hablas tú? Pero al final, yo hablo un poquito español, amo la España, y con esta ocasión, visto que estás ustedes, te agradezco por el tiempo de escucharme, y si es aburrido te corta todo lo que no sirve, yo te agradezco de verdad, y me encantaría decirle a cualquier DJ, no cualquier, pero DJs que tengan una idea seria o algo serio de poder producir, yo sería súper disponible, súper feliz de cantar algo nuevo. Y mi voz puede ser algo que puede casarse bien con la producción. Sí. No lo dudo ni un segundo. Así que ahí queda esa propuesta de Thalisa. Encantados, no nos has aburrido para nada. Lo que sí te puedo decir es que de haber sabido que tocas la guitarra y el piano, la próxima entrevista, si algún día lo hacemos, nos tocas un acústico de tus canciones en guitarra o en piano, claro, de haberlo sabido esto antes. Volentieri. Lo hubiéramos preparado. Muchísimas gracias, Emanuela. Gracias a usted. Un abrazo a todos, de verdad. A ti primero. Gracias por tu tiempo, por pensar en mí. Te auguro un verano bellísimo, visto que allí está empezando. Acá es invierno, pero son siempre 30 Aquí grados. hace un calor pero horrible. Sí, hace calor aquí también. Aunque es verano, el tiempo está loco. Debería llover, pero no llueve. Pero a mí me encanta el calor, así que no me incomoda para nada. Muchísimas gracias, Emanuela. Un besito muy fuerte para Panamá. Gracias por haber cerrado nuestro último programa. Y la conclusión que sacamos de todo esto es que después del tiempo que hemos ido detrás de Thalisa, el que quiere algo al final, si insiste y si está ahí día tras día, lo consigue. Nosotros al final hemos cerrado el programa y hemos conseguido hablar con Thalisa. Muchas gracias, muchos éxitos y que te vaya todo muy bonito. Víctor, Un beso. Gracias, un abrazo fuerte. Chao a ti.